Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de asesorías Prepsum. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 1 en la página número 125 de su libro. Entonces, antes de iniciar, les invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más videos como este. Entonces, vamos a leer lo que nos dice. Nos pide completar la siguiente tabla. Entonces, tenemos aquí para los ángulos de 30 grados, 60 grados y 45 grados. Entonces, para cada uno de estos ángulos, nosotros tenemos que calcular cuál es el valor de todas las funciones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente y sus inversas, secante, cosecante y cotangente. Entonces, para poder completar esta tabla, nosotros vamos a hacer uso de dos triángulos, ¿okay?, que nos van a servir para esos ángulos en específico. Entonces, vamos a tener el primer triángulo, rectángulo, y el siguiente. Entonces, este triángulo aquí va a tener que mide 60 grados y aquí 30 grados. Y este triángulo tiene medidas como hipotenusa 2, catetos 1 y raíz de 3. Y el otro triángulo, que tiene por ángulos 45 grados, 45 grados. Y este va a tener por catetos igual a 1 y hipotenusa raíz de 2. Entonces, estos triángulos nos van a servir siempre para poder calcular las funciones trigonométricas de esos ángulos 30, 60 y 45 grados. Entonces, tenemos aquí, primero trabajemos con el de 30 grados. Entonces, vamos a calcular aquí para 30 grados. Para 30 grados aquí ya tenemos que seno nos dice que es un medio. Entonces recordemos cómo está definida la función seno. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces vamos a únicamente ubicarnos en este ángulo que nos interesa, el de 30 grados. ¿Cuál sería aquí el cateto opuesto? En este caso sería el 1. Y la hipotenusa sería 2. Entonces sería 1 entre 2. Por eso aquí tenemos en la tabla un medio. Ahora queremos coseno. Coseno de 30 grados. Va a ser igual a, ¿cómo está definido el coseno? Es cateto opuesto entre hipotenusa. Y en este caso, ¿cuál es el cateto? Es el cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente es raíz de 3. Entonces va a ser raíz de 3 entre hipotenusa, que es 2. Entonces el coseno de 30 grados es raíz de 3 entre 2. Entonces vamos a ponerlo aquí. Raíz de 3 entre 2. Luego tenemos, ¿qué otro nos falta? Nos falta la cosecante. Entonces vamos a calcular la cosecante de 30 grados. Y cómo está definida la cosecante de 30 grados. Entonces la función cosecante es la función inversa del seno. Entonces está definida como hipotenusa entre cateto opuesto. Y en este caso, ¿cuánto vale la hipotenusa? Es 2. Y el cateto opuesto, ¿qué es? 1. Entonces vamos a tener que esto es 2. Entonces la cosecante de 30 grados es igual a 2. Ahora nos falta la cotangente. La cotangente de 30 grados. La cotangente es la función inversa de la tangente. Entonces, ¿cómo está definida? Es cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces, nos checamos en el triángulo, en nuestra figurita. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es la raíz de 3. El cateto opuesto es 1. Entonces, raíz de 3 entre 1 es raíz de 3. Entonces, vamos a completar aquí. Nos quedaría raíz de 3. Ahora vamos para 60 grados. Nos hace falta el seno. Entonces, ahora vamos aquí a poner para 60 grados. Primero el seno de 60 grados. Entonces ahora nos vamos a ubicar, pero con este ángulo de acá. Entonces seno de 60 grados, la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y eso va a ser igual a, si nos fijamos en este ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? Sería ahora el raíz de 3. Entonces es raíz de 3 entre la hipotenusa, que es 2. Entonces nos va a quedar raíz de 3 entre 2. Ahora nos pide la tangente.
Entonces, tangente de 60 grados. Y la función tangente está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Que es raíz de 3. Y el cateto adyacente, que es 1. Entonces, raíz de 3 entre 1 es raíz de 3. Y eso nos va a quedar que la tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. Ahora nos falta, nos pide la cosecante. Entonces vamos a la cosecante de 60 grados. Y la cosecante, ya habíamos dicho que está definida como hipotenusa entre cateto opuesto. Y eso va a ser igual a, ¿cuál es la hipotenusa? Es 2 entre el cateto opuesto, que es raíz de 3. ¿Okay? Entonces aquí observamos que nos quedó una raíz en el denominador. Entonces vamos a buscar que no nos quede de esa forma. Entonces, para racionalizar esta fracción con una raíz que nos quedó debajo, lo que vamos a hacer es multiplicar esta misma raíz que tengamos acá abajo, tanto arriba como abajo. Es decir, aquí vamos a multiplicar por raíz de 3 entre raíz de 3. Entonces, vamos a hacer esta multiplicación de estas fracciones. Sería aquí por aquí y luego este por este. Entonces, 2 por raíz de 3 nos quedaría 2 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3. Siempre que multipliquemos dos radicales o dos raíces, va a quedar únicamente lo que tengamos dentro de nuestra raíz. Entonces, raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Entonces, así quedaría expresado 2 raíz de 3 entre 3. Y ahora el radical ya nos quedó en el numerador y ya no en el denominador. Entonces, va a ser aquí 2 raíz de 3 entre de 3. Ahora vamos con el ángulo de 45 grados. Nos piden el coseno. Entonces aquí vamos a usar para 45 grados. Y nos piden el coseno de 45 grados. Entonces ahora vamos a usar este triángulo que tenemos acá. ¿Okay? Podemos usar cualquiera de estos dos ángulos. Entonces aquí observamos que los catetos son igual a 1 y la hipotenusa es raíz de 2. Entonces, coseno está definido como cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Si tomamos este ángulo de acá, va a ser 1 entre la hipotenusa, que es raíz de 2. Y de nuevo vamos a racionalizar como hicimos aquí antes, pero ahora vamos a multiplicar por raíz de 2 entre raíz de 2. Nos va a quedar 1 por raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces nos va a quedar que coseno de 45 grados es raíz de 2 entre 2. Ahora nos piden la función tangente. Entonces va a ser tangente de 45 grados. Y la tangente está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Entonces sería 1. Entre el cateto adyacente es 1. Entre 1, 1. Entonces la tangente de 45 grados es igual a 1. Ahora la secante. Nos piden secante de 45 grados. Y la secante es la función inversa del coseno. Es decir, que está definida como hipotenusa entre cateto adyacente. Y eso va a ser igual a, ¿cuál es la hipotenusa? Es raíz de 2. Entre el cateto adyacente, que es 1. Entonces raíz de 2 entre 1 es raíz de 2. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí que la secante de 45 grados es raíz de 2. Y por último nos piden la cotangente de 45 grados. La cotangente es la función inversa de la tangente. Entonces esta está definida como cateto adyacente entre cateto opuesto. Y eso va a ser igual a, ¿cuánto equivale el cateto adyacente? Es 1. Y el cateto opuesto es 1. Y eso va a ser igual a 1. Entonces aquí nos va a quedar que la cotangente de 45 grados también es 1. Y así quedaría nuestra tabla completada. Entonces ahora vamos con el siguiente. Nos dice que para cada uno de los siguientes ejercicios, las letras representan los lados de un triángulo rectángulo y C la hipotenusa. Ya nos están diciendo que C siempre es la hipotenusa.
Entonces nos pide que primero dibujemos el triángulo rectángulo, calculemos la longitud del tercer lado y las razones trigonométricas para un ángulo agudo del triángulo. Entonces tenemos el inciso A, nos da que A es igual a 28, B igual a 45 y nos piden encontrar C, que C es la hipotenusa. Entonces primero vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Okay. Entonces tenemos nuestro triángulo rectángulo que va a tener por catetos A igual a 28, B igual a 45 y este C, que es la hipotenusa que no conocemos. ¿Okay? Aquí tenemos nuestro ángulo. Y vamos a tomar este ángulo agudo como teta. ¿Okay? Entonces primero calculemos el lado que nos falta, que es el lado C. Entonces usando el teorema de Pitágoras tenemos que C al cuadrado, es decir, la hipotenusa va a ser igual a cuadrada más B al cuadrado. Entonces vamos a sustituir C al cuadrado, que no conozco, entonces C al cuadrado igual a al cuadrado, y cuánto vale A es 28 al cuadrado, más B al cuadrado, y B ya sé que es 45, entonces 45 al cuadrado. Entonces C cuadrada va a ser igual a 28 al cuadrado, que es 784, más 2025. Y al hacer esa suma nos va a dar 2809. Entonces despejándose, C va a ser igual a la raíz de 2809. Y eso nos va a dar igual a 53. Entonces C, es decir, la hipotenusa, es igual a 53. Y encontramos el lado que nos faltaba. Ahora vamos a calcular las razones trigonométricas para este ángulo que escogimos aquí, este ángulo teta. Entonces las razones serían seno de teta. Entonces seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. Y eso es igual a, ¿cuál es el cateto opuesto tomando este ángulo? Es 28. ¿Cuál es la hipotenusa? Sería 53. Ahora tomemos coseno de teta. Y la función coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto adyacente a este ángulo? Teta es el 45 entre la hipotenusa, que es 53. Luego la función tangente. Tangente de teta es igual a cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto a este ángulo de acá, pues es el que esté más alejado, es decir, el 28. Entre el cateto adyacente, que es el que esté a un lado, que es el 45. Nos va a quedar 28 entre 45. Luego calculemos la función cosecante de teta. La función cosecante de teta es la función inversa del seno. Entonces va a ser hipotenusa entre cateto opuesto, es decir, 53 entre 28. Únicamente se invierte esto de acá. Después tenemos la función secante de teta. La función secante de teta es la inversa del coseno, entonces va a ser hipotenusa entre cateto adyacente. Y esto nos va a dar igual a 53 entre 45. Y por último la función cotangente de teta, que es la función inversa de la tangente, es ahora cateto adyacente entre cateto opuesto. Y eso es igual a 45 entre 28. Entonces ya tenemos el lado que nos faltaba y las 6 funciones trigonométricas para este ángulo agudo. Entonces hasta aquí terminaríamos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. No olviden dar like y compartir si les gustó. Bueno, muchas gracias.